En física seguimos viendo dilatación. Recuerden que la dilatación es el aumento, ya sea de volumen, de longitud, de superficie, de un objeto o de un material cuando aumenta su temperatura. Igual puede ser contracción o disminución de la superficie o volumen. Esto sucede cuando disminuye la temperatura en el que se encuentra el objeto. Recordemos también que los cambios tanto de volumen o longitud no son así grandes cambios, se dan aumentos o disminución de longitud, pero son mínimos, son pocos. ¿Sí? En este tema vamos a tratar dos tipos de dilatación, la dilatación superficial y la dilatación cúbica. La dilatación lineal ya la vimos el último tema antes de irnos de vacaciones, que era el aumento en la longitud o disminución de la longitud de los objetos cuando aumenta o disminuye la temperatura. Si hablamos de dilatación superficial, pues su nombre lo dice, estamos hablando de superficies, de áreas. ¿Sí? Aquí lo que va a cambiar es el área. Si aumenta la temperatura en la que se encuentra el objeto, va a aumentar su área. Si disminuye la temperatura, los objetos se contraen un poquito y van a disminuir el área. ¿Sí? Entonces, aquí está, la dilatación superficial es el incremento proporcional del área o superficie, dice, que experimenta cierto objeto con determinada sustancia al elevarse la temperatura. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de coeficientes de dilatación superficial. El coeficiente de dilatación superficial va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal lo vimos la vez pasada en una tabla, dijimos que son valores que ya están dados para ciertas sustancias, para ciertos materiales. Entonces, de esa tabla ahora vamos a obtener el coeficiente de dilatación superficial, multiplicándolo por 2 los datos que ya tenemos. Ahora el coeficiente de dilatación superficial va a tener este símbolo raro que ven ahí. Sale de multiplicar la tablita que tenemos de la vez pasada en los coeficientes de dilatación lineal, los multiplicamos por 2, ¿sí? Y nos da el coeficiente de dilatación superficial. Por ejemplo, si el del acero era el coeficiente de dilatación lineal 11.5 por 10 a la menos 6, al multiplicarlo por 2 obtenemos el coeficiente de dilatación superficial que es 23 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, y así hacemos para cada uno y obtenemos los coeficientes de dilatación superficial. Ya les ahorré su trabajo, ya les hice la tabla de los coeficientes de dilatación superficial. Esta tablita ya está multiplicado por 2 los datos que teníamos anteriormente. Para cada elemento ya tienen ahora su coeficiente de dilatación superficial. La dilatación superficial, al igual que la dilatación lineal, es incremento o es disminución. ¿De qué ahora? Ahora vamos a trabajar de superficies o áreas. Su fórmula va a ser incremento o dilatación superficial o dilatación en el área. Va a ser igual al coeficiente de dilatación superficial por el área inicial por el incremento o variación en la temperatura. Recordemos que el incremento o variación en la temperatura se expresa como la temperatura final menos la temperatura inicial. Por eso aquí la fórmula se las cambio de dilatación superficial o dilatación en el área. Aquí ya les pongo otra, ya trabajando la dilatación o incremento en la temperatura. Sí, entonces regularmente la que más utilizamos pues es esta que les estoy señalando aquí, porque aquí ya aparece restada la temperatura final menos la temperatura inicial. Recuerden que las áreas todas las medimos en unidades cuadráticas, y son centímetros, centímetros cuadrados, metros, metros cuadrados. Y las temperaturas todas las trabajamos en grados centígrados.
porque trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades. También para calcular el área final, ya les ahorré también su trabajo, ya aquí está la fórmula despejada. El área final es igual al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Recuerden que aquí hay jerarquía de operaciones. Se empieza primero del centro, donde están estos paréntesis. Después vamos hacia atrás como los cangrejitos en este tipo de fórmula. Lo vamos a trabajar por medio de un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo y si hay duda, por favor me preguntan. Bueno, en el ejemplo 1 dice, a una temperatura de 17 grados centígrados, una ventana de vidrio tiene un área de 1.6 metros cuadrados. ¿Cuál será su área final al aumentar su temperatura a 32? Escribimos siempre nuestros datos. La temperatura que nos da al inicio siempre es la temperatura inicial. La temperatura inicial puede subir o puede disminuir. En este caso de 17 sube a 32. Entonces la temperatura inicial sería 17 y la temperatura final sería 32. El área que tenemos es el área inicial para los datos, 1.6 metros cuadrados. Buscamos en la tabla el coeficiente de dilatación superficial. En este caso, como es una ventana de vidrio, busco en la tabla y encuentro 14.6 por 10 a la menos 6. En esta última tabla que tienen acá, por favor, ahí se buscan. Entonces aplicamos nuestra fórmula, nos está pidiendo el área final. Área final dice que es igual al área inicial. Vamos sustituyendo 1.6 metros cuadrados por 1 más el coeficiente de dilatación que sería el del vidrio. 14.6 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Por la temperatura final que sería de 32 menos la inicial de 17. Empezamos a resolver de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos paréntesis aquí. Si pueden trabajar en su calculadora de manera directa, adelante, y si no, mejor paso por paso para que nuestros resultados salgan bien. Sí, entonces primero tenemos 32 menos 17, nos da 15. Este 15 lo multiplicamos por 14.6 por 10 a la menos 6, nos da 2.19. 2.19 por 10 a la menos 4, más 1, 1.000219 y al final multiplicamos por 1.6 metros cuadrados. Y ya nos da un área final de 1.600, 350 y muchos decimales acá. Sí, esta es nuestra área final. Si comparamos, el área inicial era de 1.6 y terminamos con un área un poquito mayor. Aumentó porque aumentó su temperatura. Para este mismo ejemplo nos pide ahora el valor de la dilatación superficial. De acuerdo a la definición, recordemos que la dilatación en este caso fue aumento. Entonces, para calcularla únicamente restamos el área final menos el área inicial y eso es la dilatación. La dilatación nos indica qué tanto aumentó o qué tanto disminuyó. Como el signo es positivo, pues significa que aumentó el área. Restamos entonces el área final que calculamos 1.60035504 menos 1.6 nos da un resultado de 3.504 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La notación no importa. En algunas calculadoras les va a dar notación decimal, les va a dar 0.0003504. No importa cómo les dé el resultado, yo se los califico bien, no vayan a estar convirtiendo, ¿sales? Después les puse un ejemplo 2. En este ejemplo
Dice que a una temperatura de 23 grados centígrados, una puerta de aluminio mide 2 metros de largo y 0.9 metros de ancho. ¿Cuál será su dilatación superficial al disminuir su temperatura a 12? Aquí va a disminuir, pero nuestra temperatura inicial es de 23 y la temperatura final va a ser de 12. El área inicial no la tenemos, porque nada más nos está dando medidas de la puerta, más no nos está dando el área, ¿sí? Entonces, escribimos siempre nuestros datos. Como es de aluminio la puerta, buscamos en la tabla el coeficiente de dilatación superficial del aluminio y nos da 44.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Como no tenemos el área inicial, aquí les puse, hay que calcularla. Nos da la medida de la puerta que mide 0.9 metros de ancho y 2 metros de alto. Entonces, como la forma es un rectángulo para la puerta, el área inicial sería multiplicando 0.9 por 2, me queda 1.8 metros cuadrados. Cuando nos da la figura, la forma y las medidas del objeto que se trata, hay que calcular el área inicial, ¿sí? Entonces, ahora sí, mi área inicial es de 1.8 metros cuadrados. La temperatura inicial dijimos de 23 y la final de 12. Entonces, calculamos el área final. No me pide el área final, ¿verdad? Calculamos la dilatación superficial. Entonces, aquí no es área final, es delta. Calculamos la dilatación con la fórmula. Ahora, como no tengo área final y área inicial, utilizo la fórmula de dilatación, que es el triangulito con la A, que es igual al coeficiente de dilatación por el área inicial por la temperatura final menos la inicial. El coeficiente vale 44.8 por 10 a la menos 6, es el que se saca de la tabla. Por el área inicial de 1.8, lo calculamos aquí arriba. Y la temperatura final menos la inicial sería 12 menos 23. Aquí hay paréntesis, hay que empezar con esos paréntesis. 12 menos 23 me queda menos 11. Ya teniendo este dato, ahora sí ya multiplican los tres. 44.8 por 10 a la menos 6 por 1.8 por menos 11. Y nos da una dilatación superficial de menos 8.8704 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Como es negativo, este signo negativo significa que hubo una disminución en la superficie. El área va a disminuir porque su temperatura disminuyó de 23 a 12, ¿sí? Por eso. En el inciso B nos pide que ahora vamos a calcular el área final. Como tenemos el coeficiente de dilatación, bueno, escribimos primero nuestros datos. Tenemos el área inicial de 1.8, tenemos ya lo que calculamos aquí arriba, que fue la dilatación superficial negativa, menos 8.8704 por 10 a la menos 4. Tenemos un área final de 1.7991. Ahora lo que vamos a hacer es restar de nuestra fórmula de la dilatación superficial, que es igual al área final menos el área inicial, es una resta. Como busco el área final, lo que vamos a hacer es primero despejar el área final. Esta está restando, por lo tanto pasaría sumando con la dilatación. El área final sería entonces
la dilatación que calculamos en el inciso A más el área inicial que calculamos también de la puerta. Por lo tanto, sería menos, ya sustituyendo, menos 8.8704 más 1.6. Vamos a restar porque este es negativo. Y me queda entonces un área final de 1.7991, ya serían metros cuadrados. La dilatación cúbica ya es el aumento de volumen, por eso también se le llama dilatación volumétrica. Es decir, ahora ya no solo va a aumentar su área, aumenta todas las dimensiones del cuerpo, largo, alto, ancho, para que aumente el volumen. Ahora vamos a hablar de coeficientes de dilatación cúbica. Este coeficiente se obtiene de multiplicar 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Aquí está, le llamamos beta. Coeficiente de dilatación cúbica es igual a 3 por alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal de la tabla número 1. Pero, como soy muy buena onda, ya aquí está su tabla. Ya se los multipliqué y ya les puse su tabla de coeficientes de dilatación cúbica para que no estén multiplicando todavía. Esa es la tablita que van a utilizar ahora. Si ustedes se dan cuenta, las fórmulas son, pues yo diría iguales. Lo único que cambia es aquí, cambia la B. Primero era L, luego era A, ahora es V. Y aquí también la letra de acá, primero era alfa, luego era el coeficiente de dilatación superficial y ahora le llamamos coeficiente de dilatación volumétrica o cúbica. Solo eso va cambiando, todo lo demás va muy parecido. Entonces vamos a tener esta fórmula que vamos a utilizar para el incremento en el volumen y vamos a utilizar esta. Si ya tenemos los dos volúmenes, el inicial y el final, pues la dilatación solo es restar los dos volúmenes. Y si no lo tenemos, pues calculamos con esta fórmula. Y si queremos calcular el volumen final, igual ya se las doy acá despejada. Pueden utilizar la número 1 o pueden utilizar la número 2. La que hemos estado utilizando es la número 1. Solo que ahora trabajamos volúmenes, se miden en metros cúbicos. Beta, que es el coeficiente de dilatación cúbica, sigue siendo en la misma unidad, grados centígrados a la menos 1, y las temperaturas en grados centígrados. Y vamos con el ejemplo número 1. Dice que tenemos una barra de aluminio de 0.01 metros cúbicos a 16 grados centígrados, se calienta a 44. Como aquí dice que de 16 grados pasa a 44, nosotros ya sabemos que su volumen tiene que incrementar porque está incrementando su temperatura. Inciso A, ¿cuál será el volumen final? Escribimos los datos. Estamos hablando del aluminio. Busco en la tabla el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio, es de 67.2 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y el volumen inicial es de 0.01 metros cúbicos, la temperatura inicial de 16 grados centígrados y la temperatura final de 44. Buscamos el volumen final. Utilizamos la fórmula volumen final es igual al volumen inicial más 1, por 1, más el coeficiente de dilatación por la temperatura final menos la inicial. Sustituimos volumen inicial 0.01 por 1 más 67.2 por 10 a la menos 6 por 44 menos 16. Como hay paréntesis, siempre empezamos de los paréntesis hacia afuera. Entonces vamos 44 menos 16, nos quedan 28. 28 por 67.2 por 10 a la menos 6, me da 1.86, luego más 1. Ya nos queda 1.0018, 816. Paréntesis me indica multiplicación por 0.01 y me da un volumen final de 0.0100188. La pregunta 2 dice, ¿cuál fue su dilatación cúbica? Me está pidiendo delta B.
Como ya tenemos los dos volúmenes, el volumen inicial y el volumen final, restamos ahora volumen final menos el inicial, sería 0.0100188 menos 0.01, ya me queda una dilatación de 1.88 por 10 a la menos 5. Positiva porque el volumen aumentó un poquitito, pero aumentó. El último ejemplo dice que tenemos una esfera hueca es de acero, de 24 grados centígrados y tiene un volumen de 0.02 metros cúbicos. Por aquí arriba les puse unas observaciones en donde dice, cuando tiene sólidos huecos, la dilatación cúbica se calcula considerando al sólido como si estuviera lleno del mismo material. ¿Sí? Hagan de cuenta que está llena la esfera. Entonces, pregunta 1. ¿Cuál fue su dilatación volumétrica si la temperatura disminuyó hasta menos 4 grados centígrados? Como primero tenía 24 grados y pasa a menos 4, está disminuyendo bastante su temperatura, por lo tanto, el volumen igual va a sufrir una pequeña reducción. Escribimos nuestros datos, volumen inicial 0.2, temperatura inicial 24 y temperatura final menos 4. Busco en la tabla de dilatación volumétrica cuánto tiene lo del acero, su coeficiente. Y van a encontrar que es de 34.5 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Por lo tanto, utilizamos nuestra fórmula. Dilatación volumétrica es igual al coeficiente que es de 34.5 por 10 a la menos 6 por el volumen inicial 0.2 por la temperatura final de menos 4 menos la temperatura inicial de 24. Aquí tenemos dos negativos, signos iguales se suman, nos da menos 28. Si ya se les olvidó esas pequeñas reglitas, con la calculadora ponen menos 4 menos 24, les va a dar menos 28. Ya que tienen en un solo paso pueden multiplicar 34.5 por 10 a la menos 6 por 0.2 por menos 28. Les va a dar que la dilatación volumétrica va a ser igual a menos 1.93 2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Signo negativo en la dilatación significa una reducción del volumen. Ay, aquí ya les dije la respuesta. Dice, pregunta número 2, ¿aumentó o disminuyó su volumen? Como es negativo, significa que disminuye, ¿sales? Vamos con el volumen final. Tenemos la dilatación y tenemos volumen inicial. Despejamos de la fórmula sencillita el volumen final, está restando volumen inicial, pasa sumando, ya me quedaría volumen final es igual a la dilatación más el volumen inicial. Sustituimos, nos queda menos 1.932 por 10 a la menos 4 más 0.2 y nos da un volumen final de 0.1998 metros cúbicos. Aquí nos piden en metros cúbicos y en litros. Entonces, ya tenemos nuestro resultado en metros cúbicos. Ahora, para saber el resultado en litros, vamos a transformar esos metros cúbicos a litros. Escribimos nuestros datos en metros cúbicos, 0.1998 metros cúbicos. Y ya sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, metro cúbico va abajo para que se elimine uno arriba, uno abajo, se elimina metros cúbicos y nos quedan los litros. Solamente multiplicamos 0.199806 por 1000 y nos da 199.86 litros. Y ese sería nuestro resultado ya en litros. De ahí vienen sus ejercicios.